El habla del pequeño travieso Wayne era confusa e inarticulada. Tartamudeaba y ceseaba. Su propio padre consideraba a su hijo un torpe cuyo comportamiento escandaloso borraba cualquier esperanza de un futuro exitoso. Los maestros lo castigaban regularmente por su excesiva locuacidad. La abuela lo llamaba despectivamente un prematuro, y su madre era fría y distante con él. A pesar de las predicciones de su padre, Winston Churchill resultó ser alguien de provecho. Su papel como político en la historia mundial es ampliamente conocido. Sus discursos son un ejemplo supremo de la oratoria. Sus libros y publicaciones le reportaron una considerable fortuna, incluida la obtención del Premio Nobel. Sus citas siguen presentes en casi todos los repertorios de frases célebres. Vivió 90 años y quedó en la historia como el británico más grande. Pero, ¿cómo logró el reconocimiento mundial? En este video contaremos sobre el camino de sangre, sudor y lágrimas que el pequeño Winston aún tendría que recorrer. Se cree que Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim, 2 meses antes de lo previsto, en la propiedad ancestral de los duques de Marlborough, rama de la familia Spencer, cerca de Woodstock en el condado de Oxfordshire. Churchill creció en una familia angloamericana. Su padre, Lord Randolph Henry Spencer Churchill, fue un destacado político, miembro de la Cámara de los Comunes por el Partido Conservador. Además, no hace mucho se descubrió que el famoso Churchill, la princesa de Gales Diana y el presidente estadounidense George Bush eran parientes lejanos. Su madre, Lady Randolph Churchill, de soltera Genoa Jerome, era hija de un acaudalado financiero estadounidense. Además, era pariente lejana del entonces desconocido Franklin Roosevelt. Nació en el vestuario de damas, sobre un montón de abrigos, a donde su madre apenas logró llegar corriendo desde el salón de baile. Lady Randolph Churchill simplemente no quiso perderse el baile por culpa de su embarazo. ¿O tal vez todo fue muy diferente? De hecho, la historia sobre el nacimiento de Wayne en un vestuario de damas o incluso en un baño es un mito extendido. Se desconoce por qué fue creado, si para desprestigiar la reputación de un ilustre británico o simplemente para hacer reír a la gente. Pero, según el trabajo de Roy Jenkins sobre la vida de Churchill, se puede afirmar con certeza lo siguiente. Nació el 30 de noviembre de 1874, en gran parte por casualidad en el Palacio de Blenheim, en un dormitorio extremadamente sombrío. Una semana antes del parto, Jane Jerome había sufrido una caída durante un paseo con tiradores, después de lo cual tuvo que soportar un viaje sumamente incómodo en un carruaje tirado por ponis. En conjunto, estos eventos llevaron a un parto prematuro. Pero sí, el día en que comenzaron las contracciones, efectivamente había un baile. Los padres de Winston no le prestaban mucha atención. Su padre estaba ocupado con su carrera política, y a su madre le interesaba más la vida social, por lo que la mayor parte de la crianza quedó en las manos de su niñera, Elizabeth Ann Everest, a quien él cariñosamente llamaba Wom. Ella lo amaba sinceramente y fue una de las personas más cercanas a Churchill. Wayne mantuvo su amor por ella durante toda la vida. El retrato de la niñera fue un atributo constante en todos sus despachos. Lo que realmente vale la pena saber sobre el futuro orador es que era tartamudo, un tartamudo extremadamente hablador. Esta peculiaridad casi sacó de quicio a los maestros del joven Winston. A la edad de 8 años lo enviaron a la escuela de St. George. Era un niño enfermizo y desobediente, muy listo, pero completamente incapaz de adaptarse a cualquier tipo de estudio disciplinado. Uno de los mitos más difundidos señala que el joven Churchill era un pésimo estudiante. Sí, era débil en matemáticas, lenguas clásicas y francés, pero también había aspectos positivos en su rendimiento académico. Desarrolló una fascinación increíble por la historia, manteniendo calificaciones sobresalientes en esta materia. Además, hubo otras disciplinas que se le daban muy bien al futuro orador. La esgrima, en la que se convirtió en campeón en un torneo entre estudiantes de escuelas privadas. Las declamaciones, donde también ganó un premio por recitar de memoria varios versos de las canciones del antiguo mundo de Macaulay. Y las redacciones en su lengua materna. En sus años juveniles, Churchill se enamoró del idioma inglés y aprendió a dominarlo con maestría.
Comprendió por completo que esta lengua noble era su idioma natal, el idioma del pueblo británico. Durante su etapa escolar, Churchill no destacaba por su buen comportamiento y a menudo causaba un verdadero caos a su alrededor, lo que fue objeto de castigos corporales, algo bastante común en ese tipo de instituciones. Cuando su niñera, que solía visitarlo, se enteró de esto, lo trasladaron a otra escuela. En 1886, a la edad de 12 años, sufrió una grave inflamación pulmonar. Como resultado, su indisciplina, su salud frágil y sus logros dudosos en los estudios quedaron en evidencia. Mis compañeros de Harvard se esforzaban por dominar el latín, el griego y otras maravillas, pero a mí me enseñaban inglés. Se consideraba que cabezas huecas como nosotros no éramos capaces de aprender nada más que inglés. Mis primeros años, 1930. Así fue como quedó predestinada la futura trayectoria de Winston, que ya estaba al borde de convertirse en la mayor decepción de la familia. Tras evaluar su frágil salud y sus modestos logros académicos, los padres decidieron no enviar a Winston al colegio Eton, donde tradicionalmente estudiaban los hombres de la familia Marlborough, sino a la menos prestigiosa escuela de Harrow. Allí fue admitido en una clase militar especializada, destinada a aquellos que se preparaban para el servicio militar. Lo más probable es que el joven Winston fuera plenamente consciente de que no había sido admitido allí por sus méritos. En 1893, Churchill logró ingresar con gran dificultad en la Real Academia Militar de Sandhurst. Para el casi graduado de Harrow, el ejercicio le parecía una opción muy atractiva. Desde su niñez, su juego favorito eran los soldaditos de plomo. A pesar de su frágil salud, le apasionaba la equitación y los deportes al aire libre, y la esgrima se le daba con facilidad. Obtener un rango de oficial en el ejército real parecía mucho más alcanzable que una carrera en el servicio civil o diplomático. Pero para ello era necesario aprobar un examen. Confiado en sus habilidades, Winston estuvo a punto de suspender, logrando apenas el puntaje mínimo necesario para ingresar a la caballería, donde el nivel de conocimientos académicos era considerablemente más bajo que en la infantería, la artillería o el cuerpo de ingenieros. En aquellos tiempos, la incompetencia de los caballeros ingleses era legendaria. Utilizaban tácticas y métodos de combate obsoletos y estaban insuficientemente preparados. En esta situación intervino Lord Randolph, quien insistió en que Winston repitiera el examen, con la esperanza de que su hijo pudiera ingresar a la más prestigiosa infantería. Winston obedientemente fue a repetir el examen, pero nuevamente no alcanzó la puntuación necesaria, ni siquiera para la caballería. Aunque Lord Randolph rara vez intervenía en los asuntos de su hijo, esta vez probablemente sintió vergüenza o culpa por sus fracasos. Contrató a un tutor militar que logró inculcar en la cabeza de Winston el conocimiento suficiente para que obtuviera la calificación aprobatoria en los exámenes de ingreso a la Academia Militar de Sandhurst en junio de 1893. Winston terminó de nuevo en la caballería, pero Lord Randolph, ya mortalmente enfermo en ese momento, lo aceptó. No obstante, le dejó claro a su hijo lo decepcionado que estaba. Durante muchos años estuve convencido de que la experiencia y el instinto de mi padre le habían permitido reconocer en mí un talento innato para la guerra, pero más tarde me explicaron que simplemente me consideraba insuficientemente inteligente para una carrera en derecho. Mis primeros años, 1930. Al graduarse de Sandhurst en 1895 se le otorgó el rango de subteniente. Ese mismo año lo aguardaban dos pérdidas personales. Murieron su padre y su niñera. El 24 de enero de 1895, poco después del regreso de los esposos Churchill de un viaje por el mar, Lord Randolph falleció. Al llegar al funeral desde Sandhurst, Winston exigió un informe completo sobre la enfermedad que había llevado a su padre a la tumba. Y al enterarse de que la causa de la muerte había sido atribuida a una etapa avanzada de sífilis, no mostró el menor signo de turbación. Winston Churchill sentía un profundo amor por su bella madre y admiraba su dedicación en el cuidado de su padre en los últimos años de su vida. Incluso si sospechaba de sus numerosas infidelidades anteriores a esta muestra de fidelidad conyugal, eso no alteraba su actitud hacia ella. Además, parece que no le molestaba en absoluto la indiferencia que ella mostraba hacia él. No expresaba amor maternal.
Lord Randolph Churchill tampoco se esforzaba en mostrar afecto paterno. No solo era frío, sino también severo con Winston, probablemente creyendo que la crítica constante ayudaría a su hijo a deshacerse de los efectos que habían arruinado su propia vida. Mientras tanto, el joven Winston fue quien ayudó a su querida niñera Wom a sobrevivir. Cuando después de 19 años de servicio la despidieron con una mísera pensión, Winston trataba de destinar aunque sea una pequeña parte de sus modestos ingresos para ayudarla. Una sola idea le rondaba en la cabeza. Era cruel e injusto. Apenas 4 meses después de la muerte de Randolph Churchill, la señora Wom fue fulminada por una peritonitis. Winston contrató a un médico y a una enfermera, y él mismo estuvo a su lado durante las últimas horas de su vida. Luego cubrió todos los gastos del funeral, el lugar en el cementerio, la lápida e incluso el mantenimiento perpetuo de la tumba. Él creía que de todo esto debía haberse encargado su madre, pero jamás expresó el más mínimo reproche hacia ella. Elizabeth Ann Everest había fallecido, y esa fue su tragedia personal. Mi niñera fue mi confidente, mi amiga más querida y cercana. Mis primeros años, 1930. Sin embargo, la vida debía continuar, y Churchill lo entendía perfectamente. Winston destacaba en instrucción militar, equitación, táctica y gimnasia. Y estos logros eran más que suficientes para obtener un puesto en el 60º Regimiento de Infantería. Solo que, en lugar del Regimiento de Infantería, Churchill optó por un camino un poco distinto dentro de la caballería. El 4º Regimiento de Húsares, muy de moda en aquellos tiempos. Muy pronto, Churchill se dio cuenta de que la carrera militar no le apasionaba demasiado, pero inesperadamente descubrió una atracción irrefrenable por el periodismo. La decisión de Churchill de ir a Cuba no fue un simple impulso. Era una oportunidad no solo para asegurarse un rápido ascenso en su carrera, sino también para ganar el dinero que tanto necesitaba mediante el periodismo militar. Además, esta era una manera de atraer la atención del público en vistas a la campaña electoral que se avecinaba para el Parlamento. Y no simplemente se dispuso a partir. Churchill actuó de la misma forma en que lo haría siempre en el futuro cuando algo le interesaba. Usó su elocuencia. Winston Churchill necesitaba autorización para viajar a Cuba. Se dirigió a las personas adecuadas, convenció a su madre para que pidiera ayuda al embajador británico, obtuvo cartas de recomendación y el permiso formal del jefe del Estado Mayor. Luego, el jefe de inteligencia militar le dio instrucciones para la recolección de información. A finales de noviembre de 1895, Churchill estaba acreditado con la unidad española que combatía contra los insurgentes cubanos. Las notas de Churchill sobre el levantamiento y su represión tuvieron gran éxito, y el gobierno español lo condecoró con la medalla de la Cruz Roja. El viaje a la isla no solo le trajo honores, sino también un pequeño detalle que pronto se convertiría en su sello distintivo. Fue en Cuba donde desarrolló su afición por los puros, así como por la siesta vespertina. «Siempre llevo a Cuba en mis labios», decía Churchill posteriormente. Desde este momento, Churchill se convirtió en corresponsal de guerra, cubriendo conflictos en diversos rincones del imperio. Cabe destacar que sus artículos poseían un nivel de detalle asombroso para la época. A los lectores les atraía la honestidad de Churchill. A pesar de su total apoyo al ejército británico, él solía criticar sus acciones de manera dura y abierta. En particular, al describir la represión de la revuelta mahdista en Sudán, Churchill condenaba al general Kitchener por el trato hacia los prisioneros y heridos, así como por la falta de respeto a las tradiciones locales. Habiéndose ganado la fama como corresponsal de guerra, Churchill regresó a su regimiento. En la primavera de 1897, mientras estaba de vacaciones en casa, se enteró de los combates en las provincias del noreste de la India. Al escuchar las noticias, inmediatamente envió un telegrama al general Sir Bindon Blood, que comandaba una expedición punitiva contra los rebeldes de Malakand, una región que ahora pertenece a Pakistán, solicitando que lo aceptara en el ejército activo. Este acto por sí mismo ya demostraba el ímpetu del joven oficial. Sin embargo, Churchill ni siquiera esperó la respuesta. Hizo lo que siempre hacía: se lanzó hacia adelante. Tomó el primer barco que pudo rumbo a Bombay, actual Mumbai, y al llegar allí encontró la respuesta del telegrama de Blood,
que comenzaba con las palabras «No hay posiciones vacantes». Sin embargo, continuaba diciendo «Venga como corresponsal, trataré de encontrarle un lugar». Así, Churchill logró unirse al cuerpo expedicionario de Malakad. Durante la expedición, enviaba reportajes diarios al periódico indio Pioneer of Allahabad y publicaba artículos en el Daily Telegraph de Londres gracias a los contactos de su madre. Y es que no solo escribía, la situación no era tan tranquila ni inofensiva. El 16 de septiembre de 1897, la brigada de Churchill fue atacada por los pastunes. Sufrieron graves bajas. Churchill, junto a 4 oficiales y 80 sikhs, quedó aislado de la columna principal. Las armas de los oficiales se limitaban a sus pistolas personales, pero Churchill tomó el rifle de un sikh herido y abrió fuego contra los pastunes, tratando de contener su superioridad numérica. Sin embargo, los sikhs empezaron a retirarse y pronto Churchill se vio obligado a abandonar el campo de batalla en su caballo gris, aunque destacó que permaneció hasta el último momento. Tras sobrevivir a un intenso ataque de fuerzas enemigas, quedando como el único sobreviviente y apenas logrando escapar del campo de batalla, debería haberse asentado en un encantador apartamento británico con un puro cubano en la boca. Tal vez, pero el éxito resonante simplemente lo obligó a seguir adelante. El libro La historia de la Malakand Fire Force, en el que Churchill describía sus experiencias durante la expedición punitiva, se convirtió en una sensación. Esto avivó aún más su deseo de llegar al siguiente punto crítico, la frontera entre Egipto y Sudán. Sus solicitudes para ser enviado al norte de África con el general Kitchener fueron ignoradas, ya que los altos oficiales estaban descontentos con la audacia reflejada en su libro. Sin embargo, el primer ministro Salisbury, impresionado por la historia de la Malakand Fire Force, invitó a Churchill a Downing Street y le preguntó si podía ayudar en algo a ese sobresaliente escritor. Churchill no perdió tiempo y pidió que lo enviaran a Egipto, y Salisbury escribió al representante británico en El Cairo. Había una vacante en el 21º Regimiento de Húsares, y Kitchener no se opuso. Churchill partió hacia El Cairo tan rápidamente que ni siquiera informó a su mando en el 4º Regimiento de Húsares sobre su traslado. Así era Churchill, y aún le aguardaba a Winston otro viaje al filo de la navaja. En 1899, como corresponsal de guerra del periódico Morning Post, llegó a Sudáfrica, donde los británicos estaban luchando contra los Boeres, colonos en su mayoría de origen holandés. Mientras viajaba en un tren blindado con un destacamento de soldados en una misión de reconocimiento, los enemigos atacaron a los británicos y Churchill fue capturado. Lo enviaron a un campo en Pretoria, del cual el joven escapó una noche saltando la cerca. Los Boeres ofrecieron una recompensa por su captura, algo que otros periodistas británicos informaron a sus periódicos. Inglaterra siguió con gran interés la infructuosa búsqueda del fugitivo, quien se escondió durante varios días en una mina de carbón antes de trasladarse en un vagón de carga a territorio portugués en África Oriental. En el verano de 1900, el corresponsal regresó a su patria, donde fue recibido como un héroe. Aquí concluye la juventud militar de Churchill. Lo que sigue es solo el inicio de la verdadera guerra. Y en efecto, la política no se diferencia mucho de las operaciones militares. También tiene su propia jerarquía, sus ejércitos y enormes riesgos. Tras regresar al Reino Unido, Winston Churchill decidió dedicarse a la actividad política. En 1900 fue elegido miembro del Parlamento por el Partido Conservador. Ese mismo año, el joven de 26 años publicó su única novela, Savrola, cuya acción se desarrolla en un país ficticio gobernado por un tirano cruel. Frente a él está el protagonista, llamado Savrola, un demócrata convencido y defensor de las reformas. Muchos críticos coincidieron en que, en el personaje de Savrola, Churchill refleja sus propias características y concepciones sobre la vida. Los primeros 10 años de la carrera parlamentaria de Churchill estuvieron llenos de declaraciones inesperadas y conflictos. Llamó a la compasión hacia los Boeres derrotados, criticó el aumento del gasto en defensa y se enfrentó regularmente a sus colegas conservadores. En 1904, Churchill se opuso a la imposición de aranceles sobre los granos importados y se unió al Partido Liberal, por el cual fue reelegido en la Cámara de los Comunes en 1906.
Ese mismo año fue nombrado subsecretario del Ministerio de Colonias. En 1908 asumió la dirección del Ministerio de Comercio. Como defensor de las reformas sociales, Churchill fue el impulsor de la promulgación de la ley sobre el salario mínimo y la duración de la jornada laboral, que en 1809 se convirtió en la primera ley de este tipo en la historia del Reino Unido. En 1905 ocupó el cargo de subsecretario para Asuntos Coloniales. En 1908 fue nombrado ministro de Comercio y en 1910 ministro del Interior. Y en este cargo defendió las reformas sociales. Los ciudadanos que viven hoy en Gran Bretaña deberían estar agradecidos con él. Fue por su iniciativa que se aprobó la ley que, por primera vez en Gran Bretaña, estableció normas sobre la duración de la jornada laboral y el salario. Esta ley representó un paso significativo para los trabajadores, asegurando condiciones laborales más justas. Antes, la jornada laboral podría durar entre 12 y 14 horas, sin remuneración garantizada por horas extras y sin derecho a descanso, lo que afectaba gravemente la salud y el bienestar general de los trabajadores. Con las nuevas normativas, la gente obtuvo condiciones más estables, una jornada laboral limitada, un salario promedio y protección contra la sobrecarga, lo que impactó positivamente en la mejora de su calidad de vida. Después de velar por el bienestar de las personas, Churchill también se centró en su vida personal. Ese mismo año, 1908, el político se casó con Clementine Hozier, con quien luego tuvo 5 hijos. Bromeando, Churchill solía decir que su mayor logro en la vida no fue su carrera política, sino haber convencido a su esposa de casarse con él. Joven defensor de la justicia, humanista y político progresista del futuro, todas estas características de Churchill parecieron desaparecer. Entonces, ¿por qué se le considera un hombre con un doble fondo? En el país se llevaban a cabo protestas sociales masivas por parte de los trabajadores, mientras los sufragistas exigían derechos para las mujeres. El nuevo ministro comenzó a reprimir las protestas con tal brutalidad que incluso los conservadores más fervientes se sorprendieron por su dureza. Una sufragista llamada Teresa Garnett golpeó a nuestro héroe en la cabeza con un látigo, acompañando su ataque con el grito: «¡Toma esto, perro bulldog! Esto es de parte de todas las mujeres insultadas de Inglaterra». Así que, al asumir el cargo de ministro del Interior en 1910, Churchill obtuvo el lógico apodo de «el bulldog de su majestad». Pero Teresa no quedó impune. Los policías británicos bajo Churchill trataban a las sufragistas con la misma dureza que se aplicaba a los criminales más endurecidos. El descontento social de los trabajadores, Churchill lo reprimía de manera aún más sofisticada. Por ejemplo, en 1911, durante la huelga de los trabajadores portuarios y marineros en Liverpool, envió a infantes de marina para dispersar a los manifestantes, permitiéndoles el uso de armas. Planeaba desplegar 50,000 soldados en la ciudad para sofocar las protestas, y cuando David Lloyd George logró calmar los ánimos mediante negociaciones, le dijo: «Lamento mucho enterarme de esto. Habría sido mejor continuar y darles una buena paliza». Su amigo Charles Masterman escribió sobre él en aquellos días: «Winston está en un estado de ánimo muy excitado. Está dispuesto a resolver las cosas a golpe de metralla. Disfruta frenéticamente trazando rutas para el movimiento de las tropas en los mapas. Emite comunicados febriles y anhela sangre». El deseo de sangre, a veces disimulado y otras ocasiones abiertamente declarado, persistió en Churchill a lo largo de toda su carrera política. Entre 1911 y 1916 ocupó el cargo de primer lord del altamirantazgo. Durante la Primera Guerra Mundial, Churchill participó en la defensa y evacuación de Amberes, además de ser uno de los principales organizadores de la Operación de los Dardanelos, 1915-1916, cuyo fracaso llevó a su dimisión. El primer ministro, Herbert Asquith, no tenía la intención de apartar a Churchill del gobierno, y consideró que el joven político sería más útil como primer lord del altamirantazgo. Fue una elección acertada, ya que Churchill se dedicó activamente a la modernización y reformas de la flota antes del inicio de la guerra. Sin embargo, sus acciones durante la Primera Guerra Mundial fueron controvertidas.
En octubre de 1914 se dirigió al frente y personalmente dirigió la defensa de Amberes a pesar del escepticismo de las autoridades belgas y los comandantes. La ciudad cayó en 5 días, lo que provocó grandes pérdidas para los aliados. La operación de los Dardanelos, iniciada en 1915 por iniciativa de Churchill, también terminó en fracaso. Asumiendo la responsabilidad por este revés, Churchill tomó la decisión de salir del gobierno y se dirigió al frente, donde comandó el 6º Batallón de los Fusileros Reales Escoceses. Durante la Primera Guerra Mundial, Churchill promovió activamente la idea de crear un cuerpo de tanques en Gran Bretaña, a pesar del escepticismo de muchos. Después de una breve estancia en el frente, regresó al gobierno, primero como ministro de Armamento y luego como ministro de Guerra. La llegada al poder de los bolcheviques en Rusia fue percibida por Churchill como una ofensa personal. En primer lugar, la salida de Rusia de la guerra privó a Gran Bretaña de la oportunidad de ganar a costa de los sacrificios ajenos. En segundo lugar, en Rusia llegaron al poder aquellos a quienes Churchill había dispersado anteriormente, siendo ministro del Interior. Temía que la infección bolchevique pudiera propagarse al Imperio Británico, e instaba a una intervención militar para aplastar el bolchevismo en su cuna. Sin embargo, sus planes no encontraron apoyo en el gobierno, y 2 décadas después, Churchill se vio obligado a formar una coalición con los bolcheviques. Churchill volvió a enfrentarse con sus colegas del partido en 1931 y quedó fuera del gobierno, encontrándose de hecho en aislamiento político. Lideró un pequeño grupo de miembros opositores del Partido Conservador, conocido en el Parlamento como el Grupo de Churchill. Durante los siguientes 9 años, Churchill se dedicó a la literatura y al periodismo, y para muchos parecía que su carrera política había llegado a su fin. Pero lo más importante en su vida aún estaba por venir. Churchill fue uno de los pocos políticos británicos que se opusieron categóricamente a la política de apaciguamiento hacia Hitler. Después del Acuerdo de Múnich en 1938 en la Cámara de los Comunes, le dijo al primer ministro Chamberlain: «Tuviste que elegir entre la guerra y el deshonor. Elegiste el deshonor y ahora tendrás la guerra». Estas palabras resultaron ser proféticas. La cuestión es que el discurso de Churchill el 5 de octubre de 1938 en la Cámara de los Comunes criticó duramente el Pacto de Múnich, contrastando con los elogios hacia Chamberlain. Churchill afirmó que Francia y Gran Bretaña podrían haber prevenido la agresión alemana aliándose con Rusia. Veía el verdadero propósito de Múnich como la exclusión de Rusia de la política europea y el fortalecimiento de Alemania. Churchill se pronunció como un político responsable que preveía las peligrosas consecuencias del acuerdo, aunque sus advertencias en ese momento no recibieron apoyo. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Churchill volvió a ser primer lord del altamirantazgo, y el 10 de mayo de 1940 fue nombrado primer ministro del Reino Unido. En su primer discurso en este cargo declaró: «No tengo nada que ofrecer a los británicos, salvo sangre, arduo trabajo, sudor y lágrimas». Churchill fue el líder perfecto en tiempos de guerra. Su energía, su talento como orador y su determinación ayudaron a movilizar a Gran Bretaña para una dura lucha con grandes sacrificios. Mucho se ha escrito sobre el papel de Churchill en la coalición antihitleriana. El primer ministro británico se mostró como un destacado pragmático. Su actitud hostil hacia el bolchevismo fue temporalmente dejada de lado cuando fue necesario que los soldados soviéticos, a costa de sus vidas, redujeran la amenaza militar para Gran Bretaña. Durante 3 años, Churchill evitó hábilmente la apertura de un segundo frente en Europa, prefiriendo concentrar los esfuerzos en preservar las colonias y esperar el desenlace de los combates en el frente oriental. Si los aliados hubieran desembarcado en Normandía en 1942 o 1943, esto podría haber salvado millones de soldados soviéticos y civiles. Pero el pragmático Churchill prefería que, en beneficio de Gran Bretaña, murieran no los ingleses, sino los rusos. Sin embargo, la sed de sangre de Winston Churchill volvía a manifestarse, dejando perplejos a sus allegados. Si el destino de la derrota alemana hubiera sido determinado exclusivamente por Churchill, su suerte habría sido verdaderamente aterradora.
El primer ministro británico, que no dudaba en ordenar bombardeos sobre ciudades alemanas en 1945, planeaba la completa destrucción de Alemania como Estado. Quería dividirla en decenas de pequeñas entidades, devolviendo los territorios alemanes a un estado anterior a la creación del Imperio Alemán. Sin embargo, los amplios planes de Churchill no se llevaron a cabo gracias a Roosevelt y Stalin, quienes lograron contener a su apasionado aliado. Mientras tanto, el periodo posguerra demandaba con urgencia cambios, y no eran los cambios para los cuales Winston estaba preparado. En mayo de 1945, Churchill, de 71 años, rodeado por la gloria de ser un vencedor, inesperadamente sufrió una derrota en las elecciones parlamentarias. No percibió que el país, que estuvo dispuesto a aceptar su liderazgo firme durante los años de guerra, ya no deseaba ver el poder de un político que carecía de un programa claro de reconstrucción económica y retorno a la vida en paz. Los discursos de Churchill, que antes inspiraban, ahora causaban inquietud. Durante la campaña electoral, sorprendió al país con la declaración de que los laboristas, al llegar al poder, actuarían como Gestapo. Incluso sus propios compañeros de partido no apoyaron tan dura afirmación. Churchill se retiró de la contienda política, sin embargo, no por completo. Aún quedaba por enfrentar el problema de la hoz y el martillo. Y entonces la gente no sabía lo que hoy nos es conocido. En 1945, Churchill encargó a los militares la elaboración de la Operación Impensable, un plan para una guerra contra la Unión Soviética que debía comenzar en junio. El Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor del Reino Unido concluyó: la superioridad numérica de los rusos en tierra hace extremadamente dudoso el posible éxito militar limitado y rápido. La falta de garantías de éxito en una operación militar contra la URSS llevó a posponer temporalmente esos planes y a centrarse en métodos políticos de presión. Churchill no estaba satisfecho con esta situación. Era necesario afianzar la imagen de la URSS como un enemigo peligroso, más grave incluso que el nazismo. Churchill no sería el mismo si su elocuencia no le hubiera llevado a ganar un fuerte aliado. El invierno de 1945-1946, por recomendación médica, Churchill lo pasó en los Estados Unidos, donde interactuó mucho con Truman. En diciembre de 1945, Westminster College en Fulton lo invitó a dar una conferencia. Churchill aceptó, pero impuso una condición audaz. Truman debía estar presente. Churchill preparó un discurso con la intención de volver a la gran política y compartió el texto de Truman durante el trayecto a Fulton. Truman elogió el discurso, señalando que provocaría un gran revuelo, pero llevaría resultados positivos. Al presidente estadounidense le convenía que Churchill proclamara la lucha contra la URSS, mientras él mantenía la posibilidad de distanciarse de sus palabras, ya que Churchill hablaba como un ciudadano privado. Se estaba gestando una nueva ideología del mundo libre contra la tiranía, y no auguraba nada bueno, ni al menos seguro. El discurso que Winston Churchill pronunció ante 1.500 oyentes duró solo 15 minutos y 33 segundos, pero dividió al mundo en un antes y un después. Atrás quedó la lucha conjunta contra el fascismo. Lo que se avecinaba era una agotadora carrera entre sistemas, que en varias ocasiones llevó al mundo al borde del apocalipsis nuclear. En la primera parte de su discurso, Churchill reconocía el liderazgo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se encuentran en la cúspide del poder mundial. Como socio menor, el político enumeró las amenazas que enfrentaban los países del mundo libre, encabezados por los Estados Unidos, la guerra y la tiranía. Churchill consideraba que solo los Estados Unidos y los países de la libertad debían poseer el secreto del armamento atómico, ya que dicha situación era una garantía de paz. Luego, el político comenzó a señalar cuál era el mal al que debía enfrentarse el mundo libre. No podemos cerrar los ojos al hecho de que las libertades que tienen los ciudadanos de los Estados Unidos y el Imperio Británico no existen en un número significativo de países, algunos de los cuales son muy poderosos.
En esos países, el control sobre la gente común se impone desde arriba y a través de todo tipo de gobiernos policiales, hasta el punto de que esto contradice todos los principios de la democracia, declaró Churchill. En la segunda parte de su discurso, el ex primer ministro británico mencionó directamente a la Unión Soviética como la causa de las dificultades internacionales. Nadie sabe qué planean hacer la Rusia soviética y su organización comunista internacional en el futuro cercano, ni si hay límites a su expansión. Sería prudente detenerse en este punto, pero Winston continuó jugando con fuego de la manera en que solo él podía hacerlo. A continuación, Churchill, para no parecer alguien que hubiera olvidado por completo quién había quebrantado el espinazo del fascismo, hizo una reverencia hacia sus antiguos aliados. Tengo un gran respeto y admiración por el valiente pueblo ruso y por mi camarada de armas, el mariscal Stalin. Entendemos que Rusia necesita asegurar sus fronteras occidentales y eliminar cualquier posibilidad de agresión alemana. Invitamos a Rusia a ocupar con pleno derecho su lugar entre las naciones líderes del mundo. Y luego pronunció las palabras que durante décadas se convertirían en el símbolo principal de la Guerra Fría. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, a través de todo el continente ha caído un telón de acero. Detrás de esta línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y del Este. Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas célebres ciudades y las poblaciones circundantes están en lo que debo llamar la esfera soviética. Y todas ellas, de una forma u otra, están bajo no solo la influencia soviética, sino también bajo un control muy firme y en algunos casos creciente por parte de Moscú. Los partidos comunistas, que eran muy pequeños en todos estos estados de Europa del Este, han sido fomentados hasta alcanzar una posición de poder mucho mayor que su número, y buscan establecer un control totalitario en todo. Tras haber definido la esencia de la amenaza, Winston Churchill esbozó dos métodos para combatirla. Por lo que observé durante la guerra en nuestros amigos y aliados rusos, concluyo que nada les impresiona más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad, especialmente la debilidad militar. Por lo tanto, la antigua doctrina del equilibrio de poder ya no tiene fundamento. Así, Churchill llegó a la conclusión de que, para contrarrestar la expansión soviética, los países de la libertad debían tener una abrumadora superioridad militar, lo que debería asegurar el entendimiento con Rusia. Pero, ¿qué hay de la respuesta de Stalin? El discurso de Churchill en Fulton dejó una impresión sombría en muchos. A pesar de todas sus reverencias y matices, era en esencia un llamado a ejercer presión militar sobre un país que había cargado con el peso principal de la lucha contra la Alemania hitleriana. Además, en los países occidentales, muchos miembros de la opinión pública consideraban esto como una auténtica traición hacia los rusos. Y surgió la suposición lógica de que la Unión Soviética no se resignaría a soportar tales presiones. Y el resultado de este enfrentamiento podría ser una nueva guerra, que en teoría Churchill quería evitar. El mundo aguardaba con expectación la respuesta de Moscú, pero en la capital de la URSS no se apresuraban. Para Joseph Stalin, tales actitudes de Churchill no eran un secreto. Pero el liderazgo soviético no deseaba precipitar los acontecimientos. La respuesta llegó el 14 de marzo de 1946 en una entrevista de Joseph Stalin para el periódico Pravda. El líder soviético abogó por la moderación y la preservación de la estabilidad, pero no se inclinó ante su antiguo aliado. Hitler comenzó el desencadenamiento de la guerra proclamando una teoría racial, afirmando que solo las personas que hablan alemán representan una nación plena. El señor Churchill también empieza a desencadenar la guerra con una teoría racial, sosteniendo que solo las naciones que hablan inglés son naciones plenas, destinadas a decidir el destino del mundo entero. La teoría racial alemana llevó a Hitler y a sus amigos a la conclusión de que los alemanes, como la única nación plena, debían dominar a las demás naciones. La teoría racial inglesa lleva al señor Churchill y a sus amigos a la conclusión de que las naciones que hablan inglés, como las únicas plenas, deben dominar a las demás naciones del mundo. Fue un golpe de martillo.
La respuesta de Stalin fue tan precisa como el discurso de Churchill. La comparación premeditada del británico Hitler no dejaba lugar a dudas. La Unión Soviética había aceptado el guante lanzado y respondería de la misma manera a cualquier intento de presión por la fuerza. Las partes enfrentadas comenzaron a endurecer sus posiciones ideológicas, iniciando una lucha contra la influencia perniciosa del enemigo en sus propias filas. Churchill realmente logró lo que quería, recuperando su lugar como uno de los políticos más destacados del mundo. Sin embargo, no estaba destinado a desempeñar el papel principal en la Guerra Fría. La generación de políticos que había iniciado este proceso dejó la escena solo unos pocos años después. La concepción de la lucha de las naciones de la libertad contra la tiranía expuesta por Churchill en Fulton resultó ser extremadamente perdurable. En 1951, en medio de la ola que él mismo había iniciado con la Guerra Fría, Churchill volvió a ocupar el cargo de primer ministro. Pero ya no era el mismo Churchill, sino un anciano gravemente enfermo, con enfermedades progresivas. Tras sufrir varios accidentes cerebrovasculares, parcialmente paralizado, casi sordo y con poca visión, se negó obstinadamente a dejar el cargo, aunque ya no podía cumplir sus funciones plenamente. En 1953, Churchill, de 79 años, fue galardonado con el título de Sir, convirtiéndose en miembro de la Orden de la Jarretera, y también recibió el Premio Nobel de Literatura, superando al mismísimo Ernest Hemingway. En la formulación del premio se dijo: por la maestría elevada en sus obras de carácter histórico y biográfico, así como por su brillante arte oratorio, con el que defendió los más altos valores humanos. Aferrarse indefinidamente al puesto de primer ministro se hacía imposible. En 1955, Churchill finalmente presentó su renuncia por razones de salud. Los biógrafos se muestran reacios a describir los últimos años de su vida, y tenían sus razones, no muy agradables para ello. El declive de Churchill fue lento y doloroso. Para 1960 había dejado de reconocer a sus amigos. No podía leer y su habla se volvió ininteligible. A pesar de que Churchill fumaba puros constantemente y consumía bastante alcohol, vivió hasta los 90 años y falleció el 24 de enero de 1965 a causa de un derrame cerebral. La organización de su funeral fue supervisada personalmente por la reina Isabel II. Todo el Reino Unido se sumió en el duelo por Winston Churchill. Aquel hombre que prolongó la existencia del Imperio Británico por varias décadas fue sepultado según el guión que él mismo había elaborado. Lo enterraron en el cementerio de Blandón, cerca del Palacio de Blenheim, donde había nacido. Con su partida, también se desvaneció el imperio al que había servido y del cual en sus últimos años se autoproclamaba el último soldado. La destreza oratoria de Winston Churchill fue uno de sus aportes más significativos a la historia, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Sus discursos llenos de poder, elocuencia y patriotismo elevaban el ánimo de los británicos y fortalecían su resiliencia frente a la amenaza nazi. Churchill, maestro en el uso de sus recursos retóricos, creó imágenes y expresiones célebres como sangre, sudor y lágrimas. Lucharemos en las playas, y este es el mejor momento, que se convirtieron en símbolo de resistencia y victoria. No solo nos dejó citas y publicaciones. Entre 1915 y 1962, Winston Churchill creó más de 500 pinturas, muchas de las cuales se exhibieron en distintos países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Incluso en vida, el político fue distinguido como miembro honorario de la Real Academia de Artes. Además, publicó un ensayo teórico titulado La pintura como pasatiempo, en el que relató su experiencia como pintor. A lo largo de su vida, Churchill también publicó varios libros sobre la historia del Reino Unido, abordando acontecimientos del siglo XX, así como una novela y una autobiografía. En 1940, Churchill asumió el liderazgo de un Reino Unido debilitado, al borde del desastre. Sin embargo, durante su mandato, Gran Bretaña no solo logró revertir esta situación, sino que también emergió de la Segunda Guerra Mundial como uno de los principales vencedores.
Bajo su liderazgo se ganó la batalla de Inglaterra, lo que alejó la amenaza inmediata de una derrota militar y ocupación. Durante su tiempo en el poder se forjó una alianza político-militar con Estados Unidos extraordinariamente fuerte y con la Unión Soviética de carácter situacional, lo que fortaleció radicalmente la posición británica en su confrontación con el Tercer Reich y sus aliados. Sin embargo, existe una visión diametralmente opuesta sobre la personalidad y la actividad política de Winston Churchill. Por ejemplo, el escritor británico pakistaní y activista de izquierda de orientación trotskista Takir Ali, en su libro Winston Churchill, su época, sus crímenes, publicado en 2022, califica al ex primer ministro británico como un sirviente del imperio y le atribuye una serie de acusaciones. Entre ellas se incluyen errores catastróficos durante la Primera Guerra Mundial que costaron miles de vidas. La lucha brutal y despiadada contra los nacionalistas irlandeses tras su conclusión. La hambruna en Bengala durante la Segunda Guerra Mundial que se cobró la vida de más de 3 millones de personas, así como la Operación Mana en Grecia en 1944 y la represión despiadada del levantamiento de los Muamua en Kenia a principios de los años 50. En cualquier caso, independientemente de las opiniones que puedan tener sus contemporáneos o descendientes, en la historia política mundial, Winston Churchill siempre será recordado como uno de los líderes políticos más importantes del siglo XX. A lo largo de sus 90 años de vida, sirvió a 6 monarcas, ocupó casi todos los puestos gubernamentales importantes. Apareció 8 veces en la portada de la revista Time y se destacó como militar, periodista, escritor, historiador y pintor.